composición de funciones que habíamos explicado un poco esta cuestión de la semejanza con las mamushkas, eso de meter una función dentro de otra. Hicimos algunos ejemplos de componer, bueno, cuadrática con lineal, lineal con cuadrática, una función consigo misma. Eh, bueno, acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Donde nos piden obtener G compuesta con F, siendo F una homográfica, 1 sobre X, y G otra homográfica. ¿Mm? Puedo componer homográfica con homográfica. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, G compuesta con F era agarrar la fórmula de G y donde dice X poner F de X. Y es justamente lo que se hace acá. Tenemos la fórmula de G, pero en lugar de X ponemos F de X. Y una vez hecho este paso, ponemos la fórmula de F de X y luego hacemos las cuentas que sean necesarias para que nos quede más prolijo. Entonces, bueno, aplico todas las propiedades que hagan falta para reescribir esto de manera que me quede simplemente un cociente de polinomios, que no quede así un cociente de homográfica, sino que quede de la manera lo más simplificada posible y acá está. Es decir, el concepto de composición lo aplicamos acá al principio y una vez que nos dimos cuenta que donde la G tiene a la variable X, ponemos la fórmula de F, listo. Luego hay que hacer cuentas. Simplificar, factorizar lo que haga falta, utilizar propiedades de las funciones si fuera necesario y llegar a una expresión final como esta que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos ahí esa situación. De componer dos homográficas me da una homográfica más, ¿sí? Luego acá tenemos otro caso donde tenemos, bueno, que hallar funciones f y g tales que h sea f compuesta con g. El problema es al revés. Vos ves quién es la función h y propones dos funciones f y g que compuestas me den h. Y lo que se puede probar es que hay múltiples soluciones a este problema, porque, por ejemplo, si yo hago f compuesta con g utilizando la raíz de x compuesta con x a la cuarta más 1, nos da h. ¿Sí? Convengamos que es la composición más fácil que existe, ¿sí? Porque veo la raíz, veo la función polinómica de orden 4, listo. Bueno, una composición que sale casi natural sería la primera. Pero a ver, la segunda también cumple. Porque si yo tomo como f raíz cuadrada de x más 1 y compongo con g, bueno, ¿qué es f compuesta con g? Tomar la fórmula de f y en todos los lugares donde tengo la x poner x a la cuarta. Y nos termina dando lo mismo. Y otra propuesta de funciones que compuestas me den h, esta quizás es una propuesta más rebuscada, pero verifica. Si yo tomo como f la raíz cuadrada de x cuadrado más 1 y g x al cuadrado, esta también verifica. ¿Por qué? Porque cuando cambio la x por x cuadrado, acá me va a quedar x cuadrado al cuadrado más 1. Y eso termina siendo la raíz de x a la cuarta más 1. Quiere decir que, dada una función, no tengo una única combinación de funciones compuestas que me den esa función que tengo allí. ¿Sí? Muchas veces nos proponen hacer el ejercicio inverso, es decir, dada una función, búscame las que
compuestas te dan esta función. Bueno, quizás la solución más fácil sea la primera. Siempre hay una solución más evidente, más fácil, pero no quiere decir que sea la única. Me puedo armar otras, quizás más forzadas, pensando un poquito más rebuscadas si se quiere, pero son igual de válidas. ¿Sí? Profe, Sí. disculpe, pero no entiendo lo que está explicando. Fíjate, a ver, eh, no se entiende el tema composición o este ejercicio en particular, este O ejemplo. el tema de composiciones. Composición es simplemente esto, evaluar una función en otra función. ¿Mm? Nosotros estamos acostumbrados a evaluar funciones en números, ¿sí? ¿Cuánto vale f en x igual a 4? ¿Cuánto vale f en x igual a raíz de 2? Y vos evaluás y obtenés un resultado numérico. Bueno, ahora, ¿qué ocurre si yo no quiero evaluar en un número y quiero evaluar la función en otra función? Entonces, la lógica indicaría que yo voy a obtener otra función que no es ninguna de las dos funciones componentes, sino que es una tercera función distinta. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto de composición. Composición de funciones que es f compuesta con g, es una función a la que renombro h, es f compuesta con g, definida como aquella función tal que en la fórmula de f donde dice x pongo la fórmula de g. Eso es una composición. ¿Sí? Claro, ahí entendí. Gracias. ¿Sí? De nada. Y estuvimos viendo ejemplos. ¿Mm? Ahí tenemos con dos polinomios, con dos homográficas y, o sea, los primeros dos Claro, lo que ejemplos. me confundió fue esta parte. Claro, los dos primeros ejemplos era componer simplemente, dada f y g, haceme f compuesta con g, g compuesta con f compuesta con f. Bueno, componer, para familiarizarnos con la operación composición. Siempre de la derecha a la izquierda, ¿no? O sea, Siempre, siempre la función que aparece en segundo término es la que se pone en la fórmula de la otra. ¿Sí? Cuando es g, por eso siempre los escribo así. Cuando es g compuesta con f, es g evaluada en f. ¿Sí? O f metida dentro de la fórmula de g. Eso es el orden de la composición, porque recuerden, la composición no es conmutativa. Si yo hiciera acá si yo hiciera, perdón, acá f compuesta con g, me daría distinto. ¿Sí? Es más, sería bastante fácil hacer f compuesta con g porque agarro la fórmula de f donde dice x, pongo la fórmula de g y luego tendría que dar vuelta. ¿Sí? Dar vuelta a la g y ya obtengo f compuesta con g. Sería 2x menos 4 dividido 3x más 1. ¿Sí? Sería muy fácil f compuesta con g. Acá hice la otra que es un poquitito más complicada, pero bueno, ahí se vuelve a ver que la composición no es conmutativa. Este tercer ejemplo era al revés. Yo te doy una función, decime vos qué par de funciones compuestas te darían esta función h que tenés acá. H es esta. Entonces, bueno, acá propuse tres posibles respuestas. ¿Son las únicas? No sé, quizás no lo sean. Muy probablemente no lo sean. Entonces son tres respuestas posibles para el mismo problema. Todos estos pares de funciones, cuando yo haga f compuesta con g, me van a terminar dando h, ¿sí? Cualquiera de las tres. Así que bueno, ese era un problema un poco al revés. Yo te doy una función, decime cuáles podrían ser f y g, tales que f compuesta con g te dé esa función que te estoy dando.
simplemente para familiarizarnos aún más con el concepto de composición. ¿Se entendió un poco más? ¿Alguna duda? Carlos, consulta. Sí, sí. Eh, Acá esto como que fue intuitivo, digamos, pero ¿hay una manera de calcular esto? Eh, Digo, Esto es bastante visual. ¿Sí? Detectar qué par de funciones compuestas te terminan dando eso es mirar un poco. Obviamente, siempre va a haber una combinación fácil. Bueno, hay una combinación trivial que es si g de x fuera x y f de x directamente fuera h, ya tenemos lo que se denominaría una combinación trivial. Porque si g fuera x y f fuera h, bueno, obviamente que cualquier función compuesta con la identidad te da la identidad. Eso acá no lo puse, pero la función x, ¿sí? F de x igual a x, que es lo que se suele denominar la función identidad, opera como una especie de elemento neutro para la composición. Eso quizás valga la pena que lo anoten y yo debería agregarlo acá en las diapositivas, me tengo que acordar. Si yo compongo al derecho o al revés con la función x, no va a ocurrir nada, ¿sí? Porque estoy componiendo con la identidad, ¿sí? Entonces, en esos casos, bueno, tenemos en la operación composición una función que opera como el elemento neutro. Como cuando multiplican por 1 o como cuando suman 0, en la composición componer con la función identidad no produce cambios en el resultado. ¿Sí? Así que bueno, siempre hay una composición muy fácil disponible que es componer con la identidad. ¿Sí? Claro, a ver, déjame que te lo explique así. Bueno, acá tenemos esto así. Ponele que vos tenés, sea la función, vamos a poner f de x igual a 3x cuadrado más x y g de x igual a x. ¿Qué pasa si yo hago f compuesta con g? ¿Qué me va a dar? Lo mismo, porque donde f tiene a la x pongo la fórmula de g, pero g es x. Entonces obtengo f de x. Y si hiciera al revés, g compuesta con f, entonces en todos los lugares donde la g tiene a la x, pongo la fórmula de f. Pero ¿qué ocurre? G de x es x. Es un lugar solo donde está la x y no hay nada más. Ni multiplicando, ni sumando, ni haciéndole absolutamente nada a esa x. Es la fórmula de f. Entonces, cuando yo compongo con la función identidad, que es esta, no hay cambios en el resultado. A eso me refiero con ese concepto de el elemento neutro para la composición. ¿Se entendió un poco más ahora? ¿Sí? sí, sí, me tenía la duda que si poner, nos van a, en algún momento nos van a hacer este tipo de ejercicio y los tenemos que resolver, ¿no? Claro, bueno, está. Igual más que nada para comprender ciertos conceptos, déjense llevar más bien por los ejercicios que tienen en la guía. Acá les proponemos múltiples herramientas para que los conceptos de la guía se entiendan. Y la idea es que esas herramientas se comprendan y sepan para qué están, ¿sí? Entonces, bueno,
acá les explico a fondo, si se quiere, o bueno, con algún tipo de profundidad, cuál es el concepto de la composición, cuál es el concepto de la función inversa. Y luego en la práctica quizás la idea es agarrar esas herramientas y hacer un poquitito más con ellas, ¿sí? Usar la inversa para algo, componer con algún objetivo. Bueno, si les llega a parecer un ejercicio que les habla de, no sé, bueno, calcule la integral de tal cosa, primero explícame qué es una integral, ¿sí? ¿Para qué sirve? ¿Qué tipos de integrales hay? Que en algún momento eso lo van a ver. Pero la idea es que este, se les explique una herramienta, una definición, se puedan ver algunas variantes de cómo se usa, de los resultados que se obtienen, de cómo se pueden interpretar, como para que luego en la práctica el término les resulte más o menos familiar o, en caso de necesitarlo, bueno, sepan lo que necesitan y qué herramienta usar, porque ya se les explicó qué era y para qué servía, ¿sí? Ok. Entonces, bueno, esa es la cuestión con esto, ¿sí? Yo no creo, no sé si hay en la práctica tantos ejercicios de componer funciones. Por ahí hay un par y luego pasan al tema siguiente. Ah, sí. Acá, Hablando de eso, perdona. sí. Quería saber cómo se lee, por ejemplo, en el ejercicio 7 dice calcule si es posible f compuesta en f y al lado dice -1. ¿Cómo se lee eso? Ejercicio 7. Calcule si es posible f compuesta con f evaluada en -1. F compuesta con H evaluada en -1. Es decir, en lugar de tener la X, tenés un número. O Ah, sea, ok. te pide que evalúes una función. Ah, perfecto. Eso es. ¿Sí? Eso es. Te pide que evalúes una función. Bueno, bien. Una función que es una composición. ¿Sí? Bueno, fenómeno. ¿Cómo sigue esto? A ver. Bueno, acá. Esto es algo que, bueno, nos va preparando para la idea de la inversa. ¿Mm? Esto es el concepto de preimagen, que generalizado, bueno, y bajo ciertas condiciones, equivale al concepto de la inversa, pero se tienen que dar ciertas condiciones que ya veremos cuáles son. Muchas veces nos dan una función y nos interesa saber qué valor de x al aplicarle f te devuelve un resultado determinado. ¿Sí? ¿Cómo tiene que ser x para que el resultado me dé 38? Bueno, entonces se supone que me planteo algún tipo de ecuación, la resuelvo, si se puede, y de alguna manera despejaré el o los valores de x tales que f de x me da 38. Ese conjunto de valores es la preimagen del número 38 o del valor de imagen 38 mediante la función f. ¿Sí? Entonces yo pongo digamos, la vista sobre un número b real que está en la imagen y mi objetivo es buscar los elementos del dominio que me llevan a esa imagen tras aplicarle la función que estoy analizando. Ese conjunto de elementos del dominio es lo que se llama la preimagen. ¿Sí? La preimagen es un conjunto. Es un conjunto, no es una función. Porque para un B determinado puedo tener muchos elementos del dominio que me den
ese número B, o bien podría no tener ninguno. A veces ocurre que hay números reales que no pertenecen a la imagen de la función, como puede ocurrir muchas veces con las funciones cuadráticas. Una consulta. Sí. ¿Podría llegar a ser como en el ejercicio 10, que hay que buscar distintos valores de K, por ejemplo, para conseguir? Bueno, ese sí es bastante parecido. Yo más bien lo vincularía al ejercicio 9. ¿Sí? El ejercicio 9 es más directo porque en el 10 quizás te perdés un poco con este valor de K. Convengamos que se termina planteando de la misma manera el 10, pero trabaja sobre las condiciones que debe cumplir un parámetro desconocido K. En el 9, en el 9A te dicen, decida si -2 pertenece a la imagen y si 2 pertenece a la imagen. Entonces, bueno, lo que tenés que ver acá es si la preimagen del 2 y del -2 alguna es vacía. La que te da vacía indica que ese elemento no está en la imagen. No hay ningún X tal que f de X te dé eso. ¿Sí? O sea que Entonces, esa sería la preimagen. claro, la preimagen son los X que vos les aplicás esta formulita que tenés acá y te dan 2. Entonces, Ok. ese conjunto de X que al meterlos en esta fórmula haces la cuenta y te dan 2, te dan el valor 2, son la preimagen del 2. ¿Sí? Ok, La perfecto. preimagen obviamente depende de esta función porque es la fórmula que estoy utilizando. Sí, es la que me va a limitar. Es la imagen. fórmula que uso para igualar a 2, despejar las X y veo, bueno, cuáles son las X que al evaluarlas en F me dan iguales a 2. Si Ok. no hay ninguna, si el conjunto está vacío, ha de ser porque el 2 no está en la imagen. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí está la cuestión. Creo que es bueno, no sé, creo que no hay más ejercicios ahí que hablen de la imagen, pero bueno, me parece algo interesante. Bueno, acá tienen otro, ¿no? Tienen en el 11 un par de funciones partidas y resuelva las ecuaciones. Acá, bueno, a ver, lo estoy marcando mal. Acá, en este y en este otro, ¿sí? En f de x igual a 7 y g de x igual a 8 te están pidiendo la preimagen por f del 7 y la preimagen por g del 8. ¿Sí? Ver para qué valores de x vos evalúas acá y g de esas x te da 8. Entonces te armas todo un conjunto. Ese conjunto es la preimagen. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tienen algunas aplicaciones de la preimagen en la práctica. ¿Sí? Bueno, acá hice algunos casos, o sea, parecidos a los que les mencioné de la práctica. Quizás estos casos son medio sonsos, o no tanto. Bueno, tampoco es que los de la práctica sean muchísimo más complicados. Ponele que tenés, mirando acá arriba, una función cuadrática, esta. 2x cuadrado más 3x menos 2. Y quiero hallar las preimágenes del 3, del menos 5 y del 0. Quiero saber quiénes son los valores de x que me dan 3, menos 5 y 0. Entonces, bueno, arranco por el 3, por eso igualo la fórmula de f que está acá al 3, ¿sí? Estoy por acá. Igualo la fórmula de f al 3. Bueno, paso el 3 restando, me queda una cuadrática. Esa cuadrática le busco las raíces como hacemos de costumbre y me terminan dando dos raíces reales, menos 10 cuartos y 1. Quiere decir que si vos agarrás el menos 10 cuartos y el 1, los evaluás en f y te tendría que dar 3. Pruebo con el 1, que es el más fácil. 2 por 1, 2, más 3, 5, menos 2, 3. Así que el 1 verifica. Profe,
Sí, ¿Eso sería la preimagen? la preimagen es este conjunto de dos elementos. Perfecto. ¿Sí? Bueno, el de menos 10 cuartos, créanselo o se los dejo de tarea. ¿Sí? Chequen que en menos 10 cuartos esa función también me da 3. Ahora hago lo mismo pero con menos 5. Entonces, el menos 5 pasa sumando como más 5. Me queda 2x cuadrado más 3x más 3 igual a 0. Es una cuadrática. Vuelvo a plantear la resolvente, pero ocurre que nos queda en la resolvente la raíz de un negativo, con lo cual no hay ningún número real que verifique esta ecuación que nos terminó originando esta situación de acá. Entonces, como no hay números reales que sean solución a esta ecuación de acá, la preimagen del menos 5 da vacío. ¿Sí? No hay ningún x tal que al aplicarle f me devuelva el valor menos 5. ¿Sí? Y en 0, bueno, ese caso es muy sencillo porque, claro, la preimagen del 0 equivale a buscar las raíces de la función. Eso en todas las funciones, no importa que sea cuadrática. La preimagen del 0 es el conjunto de ceros, ¿sí? O sea, como para que hagan esa asociación. Entonces, la preimagen del 0 es buscar las raíces a una cuadrática, en este caso, que nuevamente son dos raíces reales y distintas, así que la preimagen del 0 es el menos 2 y un medio, que, o casualidad, son las raíces de esta cuadrática. Bueno, o casualidad y no tanta casualidad, ¿sí? ¿Se entendió lo que hicimos en este ejemplo? ¿Alguna duda? Profe, ¿lo podría explicar de nuevo? Claro, fíjense, a ver, voy a agregarle algo, se lo debía haber agregado desde el vamos. Vamos a hacer esto. Yo lo que estoy buscando en este ejemplo son las preimágenes, ¿sí? ¿Qué valores de x? ¿Qué valores de x? Tras aplicarles f me dan 3, me dan menos 5 y me dan 0. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hago? Yo quiero saber cuándo f de x es igual a 3. Entonces, pongo f de x igual a 3. Y me pongo a despejar. Despejo, como siempre me quedan ecuaciones cuadráticas porque f es una cuadrática, termino usando la resolvente. Entonces, bueno, tenemos que, en el primer caso, f me termina dando 3 para 1 y para menos 10 cuartos, porque cuando igualé a 3, resolví la cuadrática y obtuve esas dos raíces. Cuando me pide igualar a menos 5, aplico la misma estrategia. El problema es que la resolvente no produce ningún resultado real. Entonces debo entender que el menos 5 no pertenece a la imagen de esta función. ¿Sí? La preimagen da vacía. Y por último, quiero ver cuándo f de x vale 0. Bueno, eso es como buscarle las raíces a la f. Entonces le busco las raíces, total si f es cuadrática, le busco las raíces y encuentro que estas raíces son menos 2 y un medio, que es el conjunto de ceros de la función. Quiere decir que si vos evalúas f en menos 2 y en un medio, te tiene que dar 0. Hago la prueba. 2 por menos 2 al cuadrado, 8. Más 3 por menos 2, 8. Menos 6, 2. Menos 2, 0. El un medio se los dejo a ustedes. Y alguien dice ahí, bendito sea GeoGebra. Justamente, si yo pongo 2x cuadrado, luego viene más 3x, más 3x, menos 2, ¿sí? A ver, analicemos esto. Efectivamente, la cuadrática se anula en menos 2 y en un medio, ¿sí? O sea que
tenemos la preimagen, esos dos valores. Si por ejemplo yo quiero saber para qué valores f vale 3, entonces marco la recta y igual a 3 y la preimagen, ¿sí? La preimagen, si yo marco los dos puntos acá donde la recta y igual a 3 cruza el gráfico de f, indudablemente el primer, la ordenada, ¿sí? La primera, el valor en el eje X, bien digo, el valor en el eje X que aparece acá, tiene que ser aquel en el cual me dé 3, ¿sí? Acá teníamos menos 10 cuartos y 1. Bueno, menos 10 cuartos es menos 2,5, sería este, y 1 es este otro. Es bastante fácil de ver. Si yo marco la recta igual a menos 5, van a ver que esa recta nunca toca la función porque justamente el menos 5 tenía preimagen vacía. Entonces pasa esto. Y la recta igual a 0, bueno, no la voy a marcar porque es el eje X, pero claramente se ven los dos cruces, este y este, ¿sí? Ahí es donde están las raíces. Menos 2, 0 son los puntos donde la gráfica corta al eje X y un medio 0, ¿sí? ¿Se entendió un poquitito más ahora con el GeoGebra? ¿Sería entonces como dónde toca el gráfico una recta en particular? Una recta horizontal. Si Claro, vos quisieras ponerle la preimagen de 100, yo la podría calcular con el GeoGebra. La preimagen de 100. ¿Sí? Bueno, alejémonos. El 100 habrá quedado muy arriba. Bueno, ahí arriba quedó. Ah, eso no quería que hiciera. Bueno, no le den bola a ese punto. ¿Sí? El 100 quedó por allí. Entonces bastaría, a ver, el punto puedo... No, nada, el punto ese no me sirve absolutamente para nada. Por ahí, profesor, una consulta. Sí, Yo no sé si lo entendí bien, pero yo lo entendí así. Por ejemplo, como que sería una cuadrilla de valores, supongamos, esto es una parábola, pero en caso de que sea una recta, para determinado valor de X da 1 de Y, en este caso es a la inversa. Para cada valor de Y tenemos algún valor de X. Sería, exacto, sería como entregarle valores a Y y nos va a dar automáticamente determinados valores en X. exactamente, exacto, así es. Entonces, bueno, yo acá estoy haciendo un poco de trampa, si se quiere, porque le estoy pidiendo al GeoGebra, ¿sí? Como son para un valor en el eje Y determinado, donde cruza la recta igual ese valor a la gráfica de la función y miro las abscisas de los puntos de intersección entre esa recta y esa parábola. Entonces, bueno, se supone que si yo evalúo la función esta que tenemos acá en menos 7,93, me tendría que dar 100. ¿Sí? Entonces la preimagen del 100 es menos 7,93, 6,43. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos un poco la idea gráfica de la preimagen. ¿Se entendió un poquitito mejor? Sí, profe, perfecto. muy bueno. ¿Sí? Bueno, bien. Todo esto simplemente es para poder trabajar luego con la inversa. Acá hago algo muy parecido con una función racional, que si quieren, bueno, es el mismo objetivo, ¿sí? Hacer las cuentas. Bueno, tengo un cociente de cuadráticas y busco la preimagen del menos 1 y del 2. Si quieren, bueno, luego lo piensan bien. No voy a andar detallando las cuentas que hice. Luego lo piensan bien y si se traban me lo consultan. Total, está resuelto acá. Y bueno, eso de
graficar la función en el GeoGebra y ver los cruces como hicimos recién es una estrategia potable como para anticipar el resultado. Entonces, como para adivinar, decir, bueno, espero que la preimagen tenga dos elementos, ¿sí? Porque en el GeoGebra la recta horizontal en el B que me pide el ejercicio cruza dos veces. Bueno, perfecto. Entonces, si yo hago las cuentas, tengo que obtener dos resultados. Si no, algo estoy haciendo mal. O estoy cargando mal la función en el GeoGebra, o estoy haciendo algún cálculo erróneo al resolver las cuentas, ¿sí? Así que bueno, luego lo piensan bien y en todo caso luego me dicen a ver si les coincide o no les coincide. Bueno, muchas veces ocurre que, y acá está la cuestión de acercarnos al concepto de la inversa, ocurre que queremos encontrar una preimagen general. ¿Sí? Porque bueno, a ver, acá retomé el ejemplo de la cuadrática que les grafiqué recién en GeoGebra. 2x cuadrado más 3x menos 2. Y yo digo, bueno, a ver, yo no quiero hacer esta cuenta una y otra vez. Entonces, bueno, ahora hice a ver qué pasa, cuál es la preimagen del 100, la preimagen del menos 5, del 3, del 0, y terminé haciendo, si se acuerdan, las mismas cuentas en estos tres casos, y si me hubiera tocado la preimagen del 100, hubiera hecho las mismas cuentas, y si me hubiera tocado la preimagen de cualquier otro número, las mismas cuentas, pero ¿qué voy a hacer? Voy a andar haciendo el mismo cálculo para cada uno que se les ocurra de los números para averiguar la dichosa preimagen. Si se les ocurren 1.000.000 de números para buscar la preimagen, ¿tengo que repetir 1.000.000 de veces las mismas cuentas? Bueno, la idea sería que no. En matemática lo que se procura es, bueno, dado un proceso repetitivo que es independiente del valor de numérico que nosotros pongamos, podríamos obtener una fórmula, ¿sí? Es decir, bueno, me independizo del valor numérico particular y lo hago para un valor numérico cualquiera. Si total lo que estoy haciendo acá es, bueno, a todos los números que vimos recién para calcularle la preimagen, ¿qué hice? Igualé la función ese número, pasé el número ese restando, calculé las raíces con la fórmula de la resolvente y obtuve dos raíces. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que lo que hice hasta acá, hasta donde tengo la manito, se lo hice recién al menos 5, al 0 y al 3? ¿Estamos de acuerdo? ¿Que hicimos exactamente las mismas cuentas? Sí, sí. ¿Sí? ¿Hay alguien que no entiende esto, que se pierde porque aparece esa B allí y les parece medio perturbador que aparezca eso? ¿O más o menos entienden lo que acabamos de obtener? Obviamente me queda la B porque depende de este número B. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando B es igual a 0, listo. Voy a obtener una determinada preimagen. Cuando B es igual a 3, voy a obtener una determinada preimagen. ¿Sí? Cuando B es menos 5, que no obteníamos nada, obtendré una determinada preimagen. Bueno, ahí dicen si no es más como el punto 10. Ojo que en el punto 10 el parámetro aparecía en la expresión de la función. ¿Sí? Y yo acá estoy poniendo un parámetro en la imagen. Yo quiero ver para qué valores de x la función me devuelve ese valor del parámetro. Y me termina dando una fórmula. Cada uno de los elementos de la preimagen tendrá que responder a esta fórmula.
Pero bueno, para que la fórmula tenga sentido, necesito que la raíz cuadrada se aplique a un número positivo. Para que el radicando vendría a ser, que es lo que está dentro de la raíz, sea positivo, voy a necesitar que b sea menos 25 octavos. ¿Sí? Discriminante, ¿no era? Claro, exactamente. Bueno, pero cuando nos referimos a la fórmula para buscar raíces. ¿Sí? Exacto, sí. Si no, bueno, tenemos, al trabajar con la función raíz cuadrada, tenemos el índice, que es el tipo de raíz, cuadrada, cúbica, cuarta, y el radicando, que es lo que está acá adentro. Pero bueno, nada, es un nombre y lo usamos poco, seamos sinceros, ¿sí? Lo que está dentro de la raíz, solemos decir. Lo que está dentro de la raíz no puede ser negativo. Entonces, para que no sea negativo, necesito que b sea mayor a menos 25 octavos. Menos 25 octavos no es un número cualquiera, ¿sí? Menos 25 octavos es un número vinculado al vértice. El vértice de la cuadrática anda por acá, ¿sí? Aproximadamente por allí. Bueno, quizás no me haya quedado perfecto el vértice, pero menos 25 octavos es la segunda coordenada del vértice. ¿Sí? Entonces, bueno, justamente está bien que eso ocurra porque la y del vértice, ¿sí? Lo que se conoce como la y del vértice, la segunda coordenada del vértice, delimita la imagen de la parábola. Entonces, desde la y del vértice hasta más infinito, tenemos todos los valores que alcanza alguna vez esta función f. Por lo tanto, estas condiciones que aparecen acá, lo que me están diciendo es que, ojo, la preimagen va a ser no vacía, la preimagen va a ser no vacía cuando b sea mayor a menos 25 octavos o igual a menos 25 octavos. Perdón, pero ¿por qué 25 octavos? Discúlpeme, me perdí en eso. Necesitas que sea mayor a menos 25 octavos para que lo que esté adentro de la raíz no te quede negativo. Si te queda negativo, la preimagen queda vacía. Ah, perdón, listo, gracias. Ahora ¿Sí? entendí. Gracias. Entonces, bueno, El número. con Listo. Profe, yo no entendí cómo en el paso de arriba, antes en la raíz dice 9 menos 4 por 2 y entre paréntesis menos 2 menos b, y después pasa sí. todo positivo. Claro, porque tengo menos por menos. Entonces tengo acá, me queda 8, o sea, 9 menos 8 por menos 2, ¿sí? Te da 9 más 16. 9 más 16 más, porque tengo otro menos y otro menos, 9 más 16, ahí es donde me da 25, más 8 por b. Ah, listo, gracias. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que decíamos es que esto en cierta forma nos asegura que la preimagen no quede vacía. Necesito que el número b sea mayor o igual a menos 25 octavos. ¿Para qué? Para que aquello que está dentro de la raíz no sea negativo. Si diera negativo, es porque b es más chico que menos 25 octavos y va a ser uno de estos valores que va a estar fuera de la imagen de esta función, ¿sí? Lo que le pasaba al menos 5, que lo pudimos chequear con el GeoGebra, ¿sí? Que quedaba fuera, está acá abajo, queda fuera de la imagen de la función, ¿sí? Vamos a destacar la recta igual a menos. Sí, no sé si alguien quería decir algo. Hola, profe. Hola. Sí, lo que pasa, subí. ¿Me estás escuchando?
Sí, te escucho. Subí a clase un poquito tarde. ¿Por qué vos hablas de preimagen, no imagen? Este preimagen igual a conjunto de cero de esta función. La preimagen es el conjunto de los elementos del dominio, tales que cuando yo les aplico f, ¿m? me devuelven un valor determinado. ¿Sí? Acá estaba definida la preimagen. Yo quiero resolver la ecuación que es f de x igual a b. ¿Sí? Quiero saber cuáles son los valores de x, tales que cuando les aplico f me devuelven el valor b. Bueno, esos x, que deben ser elementos del dominio para que yo les pueda aplicar la función f, conforman un conjunto llamado la preimagen del número b. Yo conozco la respuesta. Quiero saber cuáles son los x que me dan esa respuesta. Entonces, una manera de verlo, gráfica, es marcando rectas horizontales y ver cuántas veces cortan al gráfico de la función. En cada uno de esos cortes, si yo les miro la primera coordenada a esos puntos de corte, obtendré los elementos de la preimagen. ¿Se entendió? ¿Sí? Esa es la idea. Bueno, entonces justamente ese número b tiene que ser mayor o igual a la y del vértice para que la preimagen sea no vacía. ¿Sí? Ah, bueno, había hecho el gráfico, me había olvidado que lo había puesto, valía la pena hacerlo y ponerlo. ¿Sí? Ahí tenemos el gráfico, tenemos el menos 25 octavos, ahí justo toca una sola vez porque es el mínimo valor de la imagen. Para valores de b más chicos que menos 25 octavos, por ejemplo menos 5, nunca cortan al gráfico, y para valores más grandes de menos 25 octavos corta dos veces. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí teníamos el gráfico de todas formas. Bueno, y ahora sí, todo esto de la preimagen para, por fin, hablar de la inversa de una función. Que en cierta forma es, bueno, nosotros lo estuvimos viendo recién para una cuadrática. En la cuadrática puede ser que las preimágenes tengan dos elementos, un elemento o ningún elemento, como hemos podido ver recién. Ahora, si de alguna manera nos las pudiéramos ingeniar para que cada preimagen tenga un único elemento, por ahí, restringiendo un poco el dominio, nos podríamos definir una función que sea para cada valor i la preimagen de i. Pero bueno, ¿cómo hago para restringir el dominio? Porque en realidad yo no sé cuándo la preimagen va a tener un único elemento. Puede tener uno, dos, tres, ningún qué sé yo. Acá es tratar de ver cómo hacemos para restringir esos dominios. Si yo pudiera restringirlo para que la preimagen tenga un único elemento, puedo definir, ¿sí?, una función, preimagen de f, ¿sí?, preimagen del número i a través de f, de tal manera que esto tenga un único elemento. ¿Sí? Y una consulta, por ahí un único elemento puede llegar a tenerlo en el vértice o no. Claro, en el vértice es el único lugar donde tenés un único elemento, pero bueno, considerar solo un conjunto de un único elemento que sea la x del vértice no parece ser un ejercicio muy interesante. Pero no importa, se puede restringir el dominio de una manera más linda y obtener ahí sí una función inversa bien definida, bien caracterizada.
Una función que nos devuelva la única preimagen en cierta parte del dominio, que yo llamé conjunto A, existe cuando la función f restringida al conjunto A es biyectiva. ¿Se acuerdan de la biyectividad? Era esa condición que cumplían las funciones que eran inyectivas y sobreyectivas a la vez. Es decir, aquellas funciones que para cada x en el conjunto A, vendría a ser en este caso, nos va a devolver un único resultado en la imagen y ese resultado de la imagen es exclusivo de un elemento específico en el conjunto A. ¿Sí? Cada elemento de la imagen es tocado una y solo una vez. ¿Sí? No dos veces como nos pasaba acá en la parábola, ni 3, ni 4, ni 5. Solo una vez. Pero claro, debo buscar la parte del dominio donde la función f sea biyectiva. ¿Sí? Entonces, cuando la función f es biyectiva en una parte del dominio, que podría ser todo, entonces decimos que es inversible. Y se define la función inversa de f a una f a la menos 1, se escribe así, que va desde, bueno, esto es f del conjunto A, es decir, en qué transforma f a todos los elementos del conjunto A, que es esta parte del dominio donde la f es biyectiva. Eso se supone que debe ser parte de la imagen y me los va a devolver al conjunto A, ¿sí? Pero ahí hay una relación biunívoca. Cada x tiene un único y en la imagen a donde van a parar a través de f y viceversa. Cada y en la imagen tiene un único x del cual son imagen, porque la función es biyectiva. Es la única función que verifica estas condiciones. La preimagen de y0 es x0 solo si f de x0 me da y0. ¿Sí? Se da esa ida y vuelta. Y además, y esto quizás no es tan trivial, y acá le encontramos una aplicación extra al tema de composición de funciones, la composición entre f y en su inversa me da la función identidad. ¿Sí? Entonces, no importa cómo compongas, al derecho o al revés, siempre vas a obtener la identidad. Acá le puse variables distintas, pero si en ambos casos decía X, quería decir lo mismo. ¿Sí? O sea, no le den mucha bolilla a por qué acá dice Y, acá dice X, da lo mismo. ¿Sí? Entonces, primero, para que exista inversa, tendría que ver en qué parte del dominio la función f es biyectiva. ¿Sí? Es decir, si yo le trazo rectas horizontales, esas rectas horizontales van a tocar exactamente una vez al gráfico de la función. ¿Sí? Bueno, ver cómo restrinjo el dominio para que ocurra eso. Y por otro lado, si yo puedo encontrar esa función inversa, cumple esta propiedad. La composición de f con su propia inversa siempre me devuelve la identidad. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos dos condiciones que verifica la inversa. Profe, cuando habla inversa, ¿a qué se refiere? La inversa es la función que hace esto. Si yo tengo una función que es biyectiva, ¿sí? En un determinado conjunto, y yo quiero saber para esa función cuál es la preimagen de cada uno de los elementos de la imagen, lo que voy a obtener es una preimagen con un único elemento en el dominio. ¿Sí? O sea, va a haber un único x, tal que f de x te va a dar ese elemento en la imagen que vos estás observando. ¿Sí?
A ver, muchas veces nos sirve calcular inversas, como, bueno, iremos viendo en el transcurso de las clases, porque si yo sé que una función es inversible y tengo un valor alcanzado por la función, me gustaría saber en qué x se alcanza ese valor. ¿Sí? Entonces, si yo conozco la fórmula de la inversa, listo. Ya sé que f evaluada en sx me da el valor que estoy observando. Igual veamos ahora algunos ejemplos para saber, primero, cómo calcular algunas inversas. La estrategia para calcular inversas es más o menos la misma. Hay que saber despejar y acordarse ciertas propiedades de algunas funciones. Supongamos que yo quiero hallar la inversa de una función lineal f de x igual a 3x más 5. Entonces, ¿qué hago? Bueno, primero me pregunto, ¿esta función es biyectiva? Bueno, sí, las funciones lineales son biyectivas en todo R. Las funciones lineales tienen como gráfico rectas y esas rectas alcanzan todos los valores reales desde menos infinito hasta más infinito. Y si trazo cualquier recta horizontal, esa recta horizontal va a cortar a la recta exactamente una vez. Siempre. Bueno, a mí me gustaría saber si yo pudiera mover esa recta horizontal en el valor de i que se me antoje. ¿Podré obtener alguna fórmula que me permita saber quién es el x donde se cruza esa recta horizontal cuando yo la fijo en un valor y cualquiera? Bueno, eso es un poco el justificativo gráfico que se le puede dar a la inversa de una función. La técnica es la siguiente. Tomamos la fórmula de la función y la igualamos ahí. Tiene sentido porque yo estoy haciendo hincapié en los valores de la imagen. Entonces yo quiero saber qué valores de x tengo que poner acá para que esos me den y. Pero como las funciones lineales son biyectivas, acá existe una relación biunívoca entre la x y la y. Va a haber una x específica que me dé esta y que tengo de este lado. Entonces lo que hago en cierta forma es alterar ese orden al que estamos acostumbrados de ver a la y en función de x y escribir todo al revés y poner a la x en función de y. Entonces, cuando yo despejo a la x en función de y, lo que obtengo es otra función lineal, y menos 5 sobre 3, y luego escribo eso como la inversa y simplemente le cambio el nombre y la llamo x porque estamos acostumbrados a utilizar a la x como variable. Pero la inversa ya está acá. El formato de la inversa es este. Con GeoGebra lo que hice es graficar ambas funciones. Esta verde que está acá es 3x más 5, pensé que la ordenada del origen, bueno, más o menos donde se anula. Y esta azul es su inversa, x menos 5 sobre 3. Fíjense que Sería una función espejo. Muy bien, sí. Espejo tomando como eje de simetría, Como por eje eso lo simétrico. marqué, la recta de ecuación igual a x. Entonces fíjense que lo que a esta le pasa en el eje y, a esta otra le pasa en el eje x. Es un espejo, es como una rotación, ¿sí? Como que si rotara los gráficos usando el eje de simetría y igual x, bueno, como que rotándolos 180 grados, los dos gráficos se volverían a disponer exactamente de la misma forma como están ahora, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense que cuando la función f, la verde, pasa por el punto 0,5, esta tiene que pasar por el 5,0. ¿Sí? O sea, se produce esa alternancia
entre los puntos de la gráfica y esa simetría, ¿sí? Si yo busco la inversa de una función homográfica ahora, la estrategia es exactamente la misma. Las funciones homográficas son biyectivas en todo su dominio porque las hipérbolas nunca pasan dos veces por el mismo punto. O sea, o nunca pasan dos veces por el mismo i, vamos a decir, por el mismo elemento de la imagen. Las hipérbolas nunca tienen puntos que repitan elementos de la imagen. Entonces son funciones biyectivas. Despejo X con el mismo criterio que usamos antes. Entonces, igualo esto ahí y trato de dejar a la X sola. Entonces paso lo que tengo en el denominador multiplicando, distribuyo, me queda una fórmula medio fea en X y en Y, pero a no asustarse porque junto a las X entre sí, mi objetivo es despejar la X, así que junto a las X entre sí, paso esta 2XY para acá restando y pasé el menos 2 para allá sumando. Acá saco factor común X, nos queda esto. Y del otro lado quedó igual. Así que pasa dividiendo este término que tiene Y y ya está. Tengo la X despejada y una vez que quedó la X completamente despejada de un lado de la igualdad, del otro tengo la expresión de la inversa. Entonces acá tenemos que la inversa es otra función homográfica y como hice antes, llamé a la variable X por costumbre. Bueno, si la función principal no es biyectiva, podría restringir el dominio para poder calcularle inversas locales. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Lo que se puede deducir para finalizar este caso es que las inversas de las funciones homográficas también son funciones homográficas y junto a las funciones lineales son las únicas que tienen a las inversas dentro de la misma familia. Inversa de lineal es lineal, inversa de homográfica es homográfica. Eso no pasa en todas las funciones porque por lo general cuando uno tiene una función que no es ni lineal ni homográfica y le puede calcular la inversa, esa inversa por lo general, bueno, por lo general siempre va a estar en otra familia. Hay un caso clásico que veremos en breve, que es el de las exponenciales y las logarítmicas. Las Profe, inversas. ¿qué significan los tres puntitos ahí que están ahí? Estos tres puntitos significan luego, por lo tanto, entonces, se usan mucho en matemática. Sirven para concluir. Por lo tanto, se concluye que, y acá en el recuadro aparece la conclusión final. Eso significan los tres puntitos en triángulo, bueno, que los suelo usar a menudo y nunca digo qué son, bueno, son esos, ¿sí? En inglés, bueno, cuando yo me armo estas diapositivas, tengo que utilizar un comando en inglés que es la palabra therefore, ¿sí? Por lo tanto, entonces, en consecuencia, eso significan los tres puntitos. ¿Por qué Bueno, si el resultado da en Y, lo cambia a X después, por costumbre. pero no cambia nada? No cambia nada. Para luego graficar todo con variable X y me quede esa simetría como vimos en el ejemplo anterior. Y bueno, y pasa también en este. ¿Sí? Ahí tenemos las dos homográficas. Bueno, parece medio una ensalada, pero claro, bueno, la inversa de la homográfica es homográfica. Entonces acá tenemos la F, que por cierto era X menos 2 sobre 2X más 4. O sea, tiene la asíntota horizontal en un medio y la asíntota vertical en menos 2.
¿sí? Entonces tenemos en -2 la asíntota horizontal, ¿sí? Y en un medio la asíntota vertical. Bueno, a esta le va a pasar al revés, a la inversa. Donde Profe, F tiene... Sí, en ese gráfico la preimagen sería y igual a X o no hay preimagen. no. Igual a X, yo la marco, es esta recta entrecortada que está acá, para resaltar la simetría. Para destacar que F es simétrico, si el gráfico de la F es simétrico al gráfico de F inversa con respecto a esta recta de acá. Vos fijate que esta homográfica, esta hipérbola pasa por el punto 0,2, mientras que esta pasa por el 2,0. ¿Sí? Cuando yo tengo esta homográfica que pasa por este punto, ¿sí? Que debe ser el 3 algo, ¿m? Esta otra, ¿sí? El menos 3 algo, perdón, esta otra, la que tiene enfrente en espejo, pasa por el punto algo menos 3. ¿Sí? Sea así, la función pasa por el punto AB, el gráfico de la inversa tiene que pasar por el punto BA. Es por eso que las asíntotas verticales de la asíntota vertical de la verde es la horizontal del azul y viceversa. ¿Sí? Si vos miras acá, habíamos dicho, la asíntota horizontal de esta es un medio y la asíntota vertical es x igual a -2. Bueno, si yo miro acá el cociente de pendientes, tengo que la asíntota horizontal es -2 y la asíntota vertical es un medio, porque cuando x vale un medio, el denominador se anula. Entonces se produce ese cambio donde la imagen de una es el dominio de la otra y viceversa. Es técnicamente, o sea, dar vuelta a los gráficos, agarrar el gráfico de la función, rotarlo y automáticamente obtenés el gráfico de la inversa. ¿Sí? Una pequeña cosa, perdón que Sí. interrumpa. Una vez me habían explicado que, por ejemplo, en el eje de simetría ese que se trazó, por ejemplo, el IX, se haga de cuenta que es una hoja de papel, se doble Eso. y entonces el eje que está ahí hacia abajo negativo, forma, cuando lo doblas, forma a ser parte el eje X negativo y el Y positivo pasa a ser el X positivo. Si No sé si vos se entiende por ahí. Está perfecto. La semejanza con la hoja de papel es perfecta. Si yo agarro este gráfico y pudiera doblar este gráfico acá sobre esta recta igual a X que estoy destacando y que estoy acariciando acá con la manito del cursor, ¿sí? Si yo pudiera doblar esto como si fuera una hoja de papel a través de esta recta, cada punto de esta rama azul de la hipérbola se tendría que superponer de manera exacta a cada punto de esta rama de la verde. Y lo mismo tendría que pasar con esta otra rama de la verde, a solaparse perfectamente, disculpen, a solaparse perfectamente sobre esta rama azul. ¿Mm? Entonces, eso de doblar esto como si fuera una hoja de papel, a través de esta recta, usando esto como doblez, tendría que hacer que cada punto de la gráfica de F se superponga, se solape de manera exacta a cada punto correspondiente de la gráfica de su inversa. Eso tiene que pasar en todos los casos en que yo grafico a F y a F inversa en el mismo gráfico. ¿Sí? Eso tendría que pasar siempre. Pero bueno, bien, gracias por el comentario porque se suele utilizar esa metáfora del doblar el papel como para comprender bien la relación gráfica entre una función y su inversa. Bueno,
No hemos visto o no he hablado todavía de la función logarítmica, ¿sí? Por ahí este Profe, ejemplo. perdón que le interrumpa, antes de pasar al otro tema. Quería terminar de entender qué tiene que ver la sobreyectividad con si se puede hacer la inversa o no. O sea, si yo tengo la fórmula de F y es sobreyectiva, ¿es? O biyectiva. Tiene que ser Vos necesitas que sea biyectiva. Vos necesitas no que se sea- puede hacer la inversa. Se puede, pero restringiendo, y es lo que voy a explicar ahora. O sea, Ah, prefiero pasar por alto el ejemplo del logaritmo porque, bueno, a cómo venimos con el tiempo, me parece que lo voy a dejar para la clase que viene, al ejemplo del logaritmo, así lo vemos bien en particular. Pero quizás me interesaría más ver esto, que noto que les está generando alguna inquietud. ¿Qué pasa cuando la función no verifica las condiciones necesarias de biyectividad en todo su dominio? ¿Cómo hago para restringir? claro, porque el ejercicio 8 de la práctica 1 es así, tiene que ver con hacer la inversa y no dice nada de evaluar si es biyectiva, sobreyectiva, inyectiva, ya nada, no dice nada de eso. Claro, claro, bueno. Acá vamos a ver un ejemplo bien sencillo y claro, como para que se entienda bien, de una función que no es biyectiva, claramente, y sin embargo le puedo calcular inversas locales. ¿A qué me refiero con inversas locales? Bueno, a ver, el término de inversa local no es un término muy académico que digamos, pero lo suelo utilizar para referirme a las inversas que puede tener una función en ciertas partes de su dominio y otras inversas que puede tener en otras partes de su dominio con una fórmula diferente, asegurándome que en esas partes del dominio la función sea biyectiva localmente. Entonces lo que hago es recortar el dominio, recortar el gráfico y quedarme con un cacho de la función donde sé que va a haber biyectividad, ¿sí? Donde al trazar rectas horizontales va a haber un único cruce dentro de ese pedazo del dominio con el gráfico de la función, ¿sí? Muy bien, ahí está. Ahí Román se da cuenta lo que está pasando en el caso de la cuadrática. Cuando vos tenés una cuadrática, ¿sí? Las funciones cuadráticas no son biyectivas en todo su dominio, ¿sí? El gráfico es una parábola, hay infinidad de rectas horizontales que cortan dos veces a ese gráfico. Entonces, ¿qué es lo que hago? Parto el dominio en dos. Lo parto a través del vértice. Entonces, cada rama de la parábola que queda, sí es biyectiva porque el gráfico va a arrancar en la X del vértice y ahí voy a tener una única rama de la parábola y ahí sí voy a tener biyectividad. Biyectividad con una parte del dominio, no con todo. Entonces me armo dos conjuntos, dos semirrectas, desde menos infinito hasta la X del vértice y desde la X del vértice hasta más infinito. Y me voy a poder definir una inversa para cada uno de esos conjuntos. Inversas diferentes, ¿sí? Ponele que quiero calcular la inversa de la función menos x cuadrado más 10x menos 21. Para x, bueno, acá puse x mayor o igual a 5, luego lo terminé haciendo para los dos. Ignoren esto, ¿sí? Tengo la cuadrática menos x cuadrado más 10x menos 21. Como el vértice de esta función cuadrática es el 5, 4, ¿sí? Es el punto 5, 4, y es una parábola que está triste porque miren que el coeficiente principal es negativo, entonces la parábola está para abajo. Profe, Sí. en estas funciones el vértice es en la única parte donde es biyectiva. No, el vértice es el punto máximo de la función cuadrática.
el punto donde la función alcanza su máximo y su imagen es tocada una única vez. ¿Sí? Claro, Por un único. por eso es que se analiza Sí, ahora. sí, si vamos al caso, todas las funciones son biyectivas en un punto si estoy considerando, si estoy restringiéndome a un punto. ¿Sí? Hasta el seno y el coseno son biyectivas en el punto, qué sé yo. Bueno, 0, 1, 0, 0, dependiendo de cuál de las dos estés agarrando. No me interesa analizar la biyectividad en un punto, que no sería un caso muy interesante. Me interesaría analizar la biyectividad en un conjuntito, aunque Claro, sea un intervalito, no me importa. ¿Sí? Bueno, acá tengo más que un intervalo, tengo dos semirrectas, donde puedo asegurar esa biyectividad. ¿Sí? Entonces, como, bueno, uno calcula el vértice, sí, podés utilizar el promedio de las raíces para la x del vértice o jugar con la formulita esa de menos b sobre 2a para obtener la fórmula de la x del vértice y ahí acceder a la y del vértice evaluando eso en la función. Bueno, o sea, la forma de hallar el vértice es más o menos conocida. Yo puedo calcular la forma canónica, ¿se acuerdan que era una de las maneras de escribir una función cuadrática, la forma canónica? Deducimos que esta función tiene una inversa cuando x es menor o igual a la x del vértice y otra cuando es mayor o igual a la x del vértice. Primero analizo cuando la x es menor o igual a 5. Restrinjo los casos, restrinjo el dominio. Y calculo la inversa como siempre. Igual a la forma canónica, que es la forma de escribir una cuadrática más útil para despejar a la variable, porque la x aparece en un lado solo. Entonces, cuando yo quiero despejar x de una cuadrática, esta forma es la más efectiva. Entonces, bueno, paso el 4 restando, cambio el signo, y acá está la cuestión. Cuando aplico raíz para eliminar este cuadrado, me queda del lado izquierdo la raíz de 4 menos y del lado derecho la raíz de x menos 5 al cuadrado. Y la raíz de un número al cuadrado técnicamente es el módulo de ese número porque yo no sé si x menos 5 es negativo. Yo por ahí tengo un número negativo que al elevarlo al cuadrado lo hago positivo y luego a ese número le puedo calcular la raíz cuadrada. Acuérdense que el resultado de una raíz cuadrada nunca puede ser un número negativo. ¿Sí? Entonces yo por las dudas pongo acá que la raíz de x menos 5 al cuadrado es el módulo de x menos 5. Y recién ahora miro la restricción. Como estoy trabajando con las x menores o iguales a 5, entonces x menos 5 tiene que ser negativo. Y el módulo produce el cambio de signo. ¿Sí? ¿Se entiende acá? Igual, bueno, función módulo lo quería dar hoy, creo que no me va a dar el tiempo y lo voy a tener que dejar para el lunes. ¿Sí? Pero ¿se entiende por qué queda así? Sí, profe, se entiende perfecto. ¿Sí? Bueno, ya una vez que encontré cómo escribir el módulo de x menos 5, que es igual a 5 menos x, listo, ya está. Sigo despejando y encuentro que para las x menores o iguales a 5 me termina quedando la x completamente despejada y esto que está acá. Fíjense cómo nos quedó la fórmula, o sea, ignoren por un instante lo que aparece luego de los tres puntitos. Miren esta fórmula que está acá. Está bien, o sea, cierra todo perfectamente, porque si x es menor o igual a 5, yo acá tengo que x es 5 menos algo que tiene que ser positivo, porque es el resultado de una raíz cuadrada. Entonces yo a 5 le estoy restando siempre algo, por lo tanto esto
me indica que la x no puede ser más grande que 5, porque es 5 menos algo positivo. Entonces esto, digamos, como que guarda cierta coherencia con la restricción que tenemos acá. Y esto que tenemos acá es la fórmula de la inversa, ¿sí? Del lado izquierdo o de la rama izquierda de nuestra función cuadrática, porque acá tengo que diferenciar las ramas, ¿sí? Luego, como hago de costumbre, escribo esta inversa 1 por el lado izquierdo, ¿sí? Y cambio la y por la x, pero como ya les dije, lo hago por costumbre, ¿sí? Porque x es la variable que solemos utilizar. Ahora hago el otro caso. Cuando x... Sí. Le hago una consulta. No estoy entendiendo en cómo es que se cumple la biyectividad si la imagen no corresponde con el codominio. O está correspondiendo y yo no lo estoy viendo, no sé eso. Bueno, a ver, vos acá lo que tenés es menos x cuadrado más 10x menos 21, ¿sí? Incluso tenemos este caso, ¿sí? O sea, tenemos esta cuadrática con la que habíamos trabajado hace un ratito. Bueno, saquemos esto. ¿Sí? Esta cuadrática con la que habíamos laburado hace un rato, ¿sí? ¿Qué pasa si yo a esta cuadrática la parto así? ¿Cuántas veces esta recta corta a la parábola? Biyectiva. Una. Una, ¿sí? Pero eso no sería que es inyectiva, pero para que sea biyectiva también tendría que ser sobreyectiva. ¿Y no tendría que ser la imagen igual que el codominio, que serían todos los reales? Ok, pero a ver, el codominio son todos los reales, pero la imagen de esta cuadrática, ¿dónde empieza? Empieza por acá. Sí. Entonces, esta función es biyectiva entre su imagen y la parte del dominio que estoy analizando, que es desde la x del vértice hacia la derecha. O sea, ¿sí? O sea, sin duda va a ser, o sea, porque a ver, la imagen ya venía restringida desde el vamos por las mismas características que tiene la función cuadrática. La imagen ya venía restringida por cómo es la función cuadrática. Pero, ¿qué ocurre? No tenía restringido el dominio. Entonces, con ese dominio, la función cuadrática no es inversible porque no es biyectiva. Pero si restrinjo también el dominio, ahí lo restrinjo yo a mano, bueno, puedo dejarlo de manera biyectiva. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, gracias. Por ahí dicen que no había quedado lo del módulo, ¿sí? Bueno, la función módulo yo tenía ganas de explicar algunas cosas. En teoría, es un tema de la materia y sin duda lo vamos a ver la semana que viene. Yo quería darlo hoy, pero comprendo en que hay que digerir bien todo esto de composición inversa. No es un tema fácil. Simplemente, a ver, la función módulo, ¿qué es lo que hace? A los números positivos los deja igual y a los números negativos les cambia el signo. Eso hace la función módulo. Entonces, si vos tenés que x es menor o igual a 5 y acá me quiero calcular el módulo de x menos 5, x menos 5, ¿qué signo va a tener si x es menor o igual a 5? ¿Positivo o negativo? Díganme ustedes. Si yo a un número menor o igual a 5 le resto 5, ¿qué signo va a tener el resultado? Menos. Bueno, lo que hace el módulo es cambiar el signo. Y acá lo cambió. ¿Sí? Multiplicar por menos 1, x menos 5, ¿no lo deja así?
menos 1 por x menos 5, ¿no me devuelve 5 menos x? Eso es lo que hace el módulo. Si es negativo, cambiale el signo. Si es positivo, déjalo tal cual. ¿Se entendió? Que ahí había gente que se perdió un poco con lo del módulo. ¿Se entendió esta parte? Sí, un ¿Sí? poco mejor. Ok, ok. Bueno, ahora analizo la otra rama, la rama derecha. ¿Mm? Quiero ver qué le ocurre a las x mayores o iguales a 5. Arranco igual, o sea, la primera línea van a ver que es idéntica a la rama izquierda. ¿Mm? Arrancamos igual. Uso la forma canónica, paso el 4 restando como antes. Bueno, y cambio el signo, ¿sí? Porque esto estaba con menos, entonces cambia el signo. Y acá viene la cuestión del módulo. Cuando aplico raíz a ambos lados, me aparece el módulo. Bueno, acá me faltaría un igual, disculpen, luego se lo agrego. Me aparece el módulo y se supone que la x es mayor o igual a 5. Si a x le resto 5, el resultado me queda positivo. Si queda positivo, entonces el módulo lo deja como está. Y el módulo de x menos 5 es igual a x menos 5. No cambia. Entonces, simplemente, bueno, acá tengo un errorcito de signo. Tengo que cambiar un par de cosas. El 5 pasa sumando, ¿sí? El 5 pasa sumando y nos queda que x es raíz de 4 menos y más 5 afuera de la raíz. Entonces tenemos una segunda inversa que es la raíz de 4 menos x más 5. Y ahora que quizás acá algunas cuestiones gráficas se comprendan un poquito mejor, puse todos los gráficos. Acá Ah, tenemos... profe, en la anterior no había quedado menos raíz de 4i y ahora quedó más. Sí, sí, porque acá la X quedó con signo diferente. Porque acá tengo 5 menos X y acá tengo X menos 5. No le tengo que cambiar el signo a lo que tengo del otro lado. Acá sí tenía que cambiarle el signo a lo que tenía del otro lado. Acá Ah, no. listo. ¿Eh? Bueno, y acá aparecen todos los gráficos de F con sus dos inversas. Miren acá el rojo, ¿sí? ¿Sí? Corresponde al de, bueno, acá puse bien el más, ¿sí? Que, bueno, luego lo voy a corregir en las diapositivas. El rojo se corresponde o es simétrico al de la derecha, muy bien, ¿sí? Porque es el último que analizamos. Y el celeste se corresponde al gráfico de la izquierda, o sea, la rama izquierda de la parábola. Como yo les dije antes, si yo pudiera rotar, en cierta forma, rotar 90 grados el gráfico de una función, obtendríamos el gráfico de su inversa. ¿Sí? Si lo pudiéramos rotar de esa manera, hacer una rotación más o menos de 90 grados, así un cuarto de vuelta, obtendríamos el gráfico de la inversa. Pero ¿qué ocurre? Ya esto, si considero las dos ramas juntas, ni siquiera sería una función, porque sería una función, entre comillas, donde cada elemento tendría dos imágenes. Bueno, no sería una función, ¿sí? Entonces, una función, que así como está dispuesta la cuadrática sí lo es, en este caso va a tener inversas locales. Una para cada parte
del dominio donde esta función es biyectiva. ¿Sí? Obviamente me veo forzado a restringir el dominio. Si se puede evaluar, sí, perfectamente. No hice la cuenta, pero la hago ahora. Tenemos f evaluada en f a la menos 1. Eso es, bueno, menos todo esto, 4 menos x más 5 cuadrado más 10 por raíz de 4 más menos x más 5 menos 21. ¿Sí? Estoy haciendo f compuesta con f a la menos 1. En la fórmula de la f donde dice x pongo la fórmula de f a la menos 1. Entonces, acá elevo al cuadrado, ¿qué me va a dar? Me va a dar cuadrado de un binomio, el cuadrado del primero, que es 4 menos x, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Acá aplico distributiva, más 10 por raíz de 4 menos x, 10 por 5, 50, menos 21. ¿Hasta ahí me siguieron? Fenómeno. Entonces tengo menos 4 más x, paso el menos multiplicando todo, menos 10, porque acá tengo 2 por 5, 10, menos 10 por 4 menos x, menos 25, más 10 por la raíz de 4 menos x, más 50, menos 21. Bueno, que recién me avivo, podría haber hecho la cuenta, pero bueno, va. Entonces, a ver, menos 10 por raíz de 4 menos x, más 10 por raíz de 4 menos x, esos se fueron. Luego tengo menos 4, menos 25, menos 29. Menos 29, menos 21, ¿cuánto me da? 50. Menos 50. ¿Qué se va con este? ¿Quién sobrevivió? X. Verifica. ¿Sí? Del otro lado tendrían que hacer lo mismo. ¿Sí? Si quisieran, lo que pueden hacer acá es, para hacer al revés, la inversa, es poner la forma canónica de esta, no ponerlo así porque va a ser un lío. Poner la forma canónica acá y creo que les va a salir un poco más rápido, si hacen la cuenta. ¿Sí? La forma canónica que era esta. De paso, bueno, ya el 4 se va a ir, sí, va a salir mucho más rápido. ¿Sí? Con la forma canónica, poniéndola acá. ¿Sí?